Recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo programación, el primer tópico que se me hizo ya un poco difícil de entender fue el de los bucles o loops, que es el que vamos a ver en este video. Y realmente no es algo complicado, pero yo simplemente no lograba entenderlo. Lo voy a tratar de explicar la forma más sencilla posible, pero espero que no tengas ningún problema. Y si de repente no entiendes algo, simplemente vuelve a ver el video y seguro te va a quedar muy claro. Para eso, vamos a hacer un nuevo script. Vamos a crear un nuevo script de C# y vamos a llamarlo loops. Voy a abrirlo. Ups. Vamos a limpiar. Vamos a remover esto, que no es necesario. Y bueno, ¿qué son loops? Básicamente son iteraciones que vamos a hacer sobre nuestro código. Muchas veces en muchos tipos de proyectos hacemos estos bucles o loops que son iteraciones constantes sobre datos en nuestra aplicación. Por ejemplo, podemos tener, vimos anteriormente cómo declarábamos un arreglo y probablemente tú necesites extraer todos los datos almacenados en ese arreglo. ¿Qué tal que estás almacenando, no sé, el top 10 de jugadores de tu juego en un arreglo y necesitas sacar todos los datos pues al mismo tiempo? No puedes, bueno, sí puedes ir sacando uno por uno y hacer una línea para sacar cada uno de los datos, pero eso no es práctico y hay una forma mucho más práctica y sencilla de hacerlo, que es utilizando loops. Hay varios tipos de loops que podemos utilizar. Vamos a ver dos o tres de esos loops. Y creo que el más común y probablemente sea el más sencillo de entender es el que se llama for loop. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un for loop, bueno, primero utilizamos para declarar la palabra clave for y luego abrimos y cerramos paréntesis. Y también vamos a tener un scope para este for. ¿Okay? Dentro de este paréntesis necesitamos tres cosas. Primero necesitamos un índice. El índice es el número en el que va a empezar nuestra iteración. Ese índice es una variable y aquí la podemos declarar. Por ejemplo, podemos declarar un entero y el nombre de este entero va a ser i de index o índice y el valor inicial de esta variable va a ser 0. ¿Ok? Eso es lo primero que necesitamos. Necesitamos otras dos cosas. Para separar estas otras dos cosas utilizamos punto y coma. Y la segunda cosa que necesitamos dentro de estos paréntesis es una condición similar a la que utilizamos en el if, la sentencia if. Vamos a poner una condición aquí dentro. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero imprimir los números del 0 al 9. ¿Ok? Entonces voy a decir que mientras mi índice, que empieza en 0, sea menor a 10, es decir, va a ir desde el 0 y hasta el 9, que es menor a 10, se va a cumplir esa condición. ¿Okay? Mientras eso pase, voy a hacer dos cosas. Aquí mi tercer elemento que necesito dentro del for es un incremento del índice. Yo necesito ir incrementando ese índice para imprimir los números del 0 al 9. Y los necesito incrementar de 1 en 1. Y para incrementar un dato numérico de 1 en 1 puedo utilizar más. Es decir, tengo un índice, que es una variable que se llama i. Tengo una condición. Y tengo una operación de incremento de ese índice. Mientras esta condición sea cumplida, el código que yo ponga aquí dentro del scope del for, se va a imprimir. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir los números del 0 al 9. ¿Ok? ¿De dónde yo puedo sacar los números del 0 al 9? Muy sencillo. Mi índice, la primera vez que se ejecute este for, va a valer 0. Entonces voy a imprimir aquí el índice. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar una vez que se imprima este número 0? Bueno, va a incrementarse el índice en 1. Es decir, va a volver a ejecutarse este código, pero ahora mi índice va a ser 1. Y va a revisar aquí si 1 es menor a 10
entonces se va a volver a ejecutar. La segunda vez que pasa por aquí, este print no va a imprimir un 0, va a imprimir un 1. Y así sucesivamente. La siguiente vez va a valer, la i va a valer un 2 y va a imprimir un 2. Y luego va a valer 3, y luego 4, y luego 5, y luego 6, y luego 7, y luego 8, y luego 9. Y va a imprimir otra vez hasta el 9. Pero cuando este incremento haga que ese índice valga 10, esta condición ya no se va a cumplir. ¿Ok? Entonces el código que está dentro se va a dejar de ejecutar. Y si mi código se viene ejecutando de arriba para abajo, cuando llegue a este for, lo que va a hacer es llegar al final y luego se va a regresar al principio y luego va a llegar al final y va a regresar al principio y va a llegar al final y se va a regresar mientras esta condición se cumpla. Cuando se deje de cumplir esa condición, va a empezar a ejecutar el código debajo de ese for. Por ejemplo, yo puedo poner aquí un print y voy a ponerle end, ¿ok? De que terminó de ejecutarse ese for, ¿ok? Vamos a probar esto. Vamos a salvar el script y vamos a añadirlo a nuestro GameObject en la escena. Voy a quitar el flow control de aquí. Voy a añadir loops. Voy a ir a la consola. Voy a limpiarla y voy a darle play. Y aquí tenemos los números del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después, hasta que terminó de hacer todo el loop, las veces que se cumplió la condición, imprimió este end del final. ¿Ok? El for no es el único loop que podemos utilizar. Podemos utilizar otros tipos de loop. Hay otro llamado while. ¿Ok? El while es básicamente... es muy similar. Todos son realmente muy similares. Voy a comentar el for para que no haga... voy a tratar de hacer el mismo comportamiento que hice en el for, pero ahora con un while. ¿Ok? Voy a comentar este por lo pronto. Y el while dentro del paréntesis también necesita una condición. Esa condición va a ser la misma de acá, pero este no me deja declarar la variable de índice dentro de estos de ese paréntesis. Tengo que hacerlo antes. Por ejemplo, voy a declarar aquí un int i es igual a 0. ¿Okay? La condición es la misma, mientras que i sea menor a 10, imprime i. ¿Ok? Muy importante, aquí dentro del while es donde tenemos que hacer el incremento. Probablemente esta lógica del while para ti sea más sencilla, para otros va a ser más sencilla la del for, pero aquí lo que estamos haciendo es decir, tenemos un índice que empieza en 0, mientras ese índice sea menor a 10, vamos a imprimirlo y después de imprimirlo vamos a incrementarlo. ¿Ok? Si esa condición, y después de incrementarlo regresamos al inicio. Se vuelve a cumplir la condición, volvemos a ejecutar aquí, regresamos al inicio, se vuelve a ejecutar y así sucesivamente mientras esta condición se siga cumpliendo. En el momento en que se deja de cumplir, vamos a continuar nuestra ejecución del código y vamos a llegar a este print que imprime end. ¿Ok? Vamos a probarlo. Vamos a salvar el script primero. Vamos a limpiar la consola. Y debería de imprimir exactamente lo mismo al darle play. Ahí está, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se termina. ¿Ok? Exactamente el mismo resultado, pero utilizando un while y no un for loop. Estos dos probablemente son los más utilizados dentro de... sí, son los más comunes a utilizar cuando estamos hablando de loops. Los loops son muy útiles para recorrer todos los datos que están dentro de un arreglo y es bastante sencillo, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video.